Vamos con las claves del partido entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Arrancamos. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo análisis previa de lo que podemos esperar del Real Madrid del PSG. Partido clave para las de Alberto Toril, partido fundamental para nuestro equipo. Después de la derrota del PSG frente al Chelsea, la victoria del Real Madrid frente al Blasnia, sería pues de lograr la victoria, que no va a ser nada sencillo, todo lo contrario, sería un punto de inflexión dentro del grupo. Este partido también se cataloga no solo un punto de inflexión a nivel de grupo, sino se cataloga como un punto de inflexión, y voy a abrir por aquí, como un punto de inflexión a nivel competitivo del Real Madrid este año, que la verdad, este partido frente al Levante nos pilló con el pie torcido, pero vamos a ver que yo creo que las chicas han puesto focus a este partido, vamos a ver cómo lo encaramos, de qué manera, ¿no? Porque creo que el obtener un buen resultado frente al Paris Saint-Germain te abre muchas posibilidades de sensaciones y confianza a la hora de enfrentarte a uno de los gallitos dentro del fútbol europeo, ¿no? O sea, un equipo formidable, que es verdad que lo está pasando realmente mal, en el sentido de que, bueno, de alguna manera echan de menos, por supuesto, a María Antonieta Totó, perdieron contra el Chelsea, y entiendo que ellas van a venir con el cuchillo entre los dientes, con la necesidad clara de ganar y de demostrar de ambas cosas. Un equipo que tiene varias futbolistas clave. Vamos a ir tocando algunas de las jugadoras más importantes de este Paris Saint-Germain, donde, yendo línea por línea, vamos a dar algunas pinceladas. La defensa está bastante clara, incluyendo la portería, donde a mí Bouhaddi me genera algunas dudas como guardameta. No sé a vosotros, pero creo que es uno de los puntos más o menos débiles del Paris Saint-Germain. Si tiene alguno, creo que ahí bajan un poquito el pistón del conjunto de Gerard Piqué. En defensa, creo que vamos a ver un Lawrence de Almeida y Lester Karchaoui, jugadora clave al igual que Lawrence en la profundidad. Las bandas de ellas son puñales. Karchaoui la hemos conocido de Francia, futbolista que juega a pierna cambiada, fundamentalmente te entran diagonales, te genera mucha superioridad por dentro, con las centrocampistas. Jugadora tremendamente peligrosa. Centro del campo, vamos a ver, titularísimas, yo doy a 3 jugadoras, que son a Jean-François en el centro del campo, la joven futbolista que es pivote, hay con Grace Gueyoro, que es más avanzada, y Groenen, fichaje de este año de Países Bajos, futbolista dentro de la selección de Países Bajos, me parece de las grandes estrellas que tiene este equipo. Luego, vamos a ver si pone a Gueyoro un poco más perfilada hacia un interior o más de una especie de media punta. Depende de Bachmann, que es la jugadora suiza, gran llegadora, gran golpeo de balón. Y arriba en principio estará Diani, que es la que hace de 9, porque no hay, digamos, una alternativa muy marcada. Por ejemplo, hay una jugadora muy joven que tienen, que es Engeleu, jugadora de origen camerunés, con un potencial tremendo. Mertens también está, pero yo no sé si va a ser titular. Entonces, digamos que ahí Baltimore también podría tener sus chances, sus opciones, pero yo no tengo claro exactamente ahí cómo... Hay un puesto entre centro del campo, extremo izquierdo, que no me termina de encuadrar del todo. Diani veo que va a ser la falsa 9-9, que es rapidísima, una jugadora que es perfilada al extremo derecho, pero que en estas circunstancias va a jugar mucho de delantera. O sea que es un equipo tremendamente completo. En principio, pues es un equipo hecho para grandes cosas, pero es verdad que la Champions ha empezado perdiendo ante el PSG, ni más ni menos, ¿no? O sea que viene herida, y eso me da un poco de cosita. Vamos a ver el Real Madrid que nos encontramos. Yo creo que si Caroline Weir está en condiciones óptimas, va a jugar 100% de titular. Creo que Toril lo tiene claro, muy claro, y todos lo tenemos muy claro también. Portería sería Misa Rodríguez. La defensa yo creo que va a jugar Kenty, con... Ahí tengo ahora la duda de Olga Carmona, Sofía Sbaba. En el centro de la defensa, yo creo que va a apostar por Rocío Gálvez y por Kathleen Sousa, aunque Ivana también tiene sus posibilidades. La izquierda, lateral izquierdo, yo pondría a Olga Carmona, pero no me extrañaría que apueste por Sofía Sbaba y por Olga también en el extremo izquierdo. Es una posibilidad que yo no descartaría, aunque yo preferiría que jugara Olga
y hiciera esto que yo voy a decir. Pero yo doy muchas opciones a Olga Carmona. En el centro del campo, creo que el centro del campo va a ser Toletti, Zornoza y Caroline Weir. Este va a ser el centro del campo. Atenea del Castillo, perfil derecho, aunque yo lo que haría sería poner a Atenea a la izquierda y a Naomi Feller en el extremo derecho, pero creo que Feller no va a ser titular, ojalá que sea titular, y arriba Esther González. Ese creo que va a ser una especie de 4-2-3-1 que vaya a sacar Toril, con un par de dudas que tengo en el 11, pero más o menos por ahí creo que van a ir los tiros. Partido muy importante para el Real Madrid, también en el aspecto táctico de un equipo tremendamente presionante. El PSG te va a engullir, te va a asfixiar en tu campo, tienes que sacar bien el balón, jugar a pocos toques, lo digo por Esther, por Atenea, a la hora de soltar el balón, moverlo y buscar el desmarque, es muy importante. Por eso creo que Feller para este partido vendría muy bien, aparte de la clarividencia de Caroline Weir en las contras para tirar los pases. O sea, creo que el Real Madrid tiene que ser más contragolpeador y con más capacidad de hacer daño con los puñales que pueda tener arriba, como Atenea y como Naomi Feller. Pero creo que Olga va a jugar del carril izquierdo y va a hacer un doble carril con Sofía Esbaba, me da la sensación. O sea que por ahí, chicos, salir de la presión, tener capacidad técnica para poder sacar el balón, PSG muy presionante, van a intentar romper el partido rápido. Si tenemos capacidad de respuesta y generamos oportunidades, creo que su guardameta genera dudas y ahí podemos hacer daño. Eso sí, la defensa de ellas es una defensa de nivel, jugadoras altas, muy físicas, pero creo que su potencial está más arriba que atrás, si tuviera yo que denominar, dentro de que es un magnífico equipo, una escuadra muy importante a nivel europeo. En fin, me gustaría que me dejéis vuestra opinión al respecto, qué es lo que esperáis de este PSG. A lo mejor esperáis alguna sorpresa importante en el 11 del Paris Saint-Germain, con el tema del 9 del falso 9, una 9 de verdad. En fin, lo que sea, dejármelo como siempre en el cajón de los comentarios. ¿Qué resultado esperáis para el partido? ¿Qué Real Madrid os esperáis? ¿Tenéis esperanzas de que vaya a ganar? Yo os voy a decir una cosa, y esto va a sonar un poquito cagoncillo, pero para mí hoy un empate, o sea, perdón, hoy no, mañana sería un buen resultado un empate, os lo digo así, sinceramente. Seguir manteniéndote ahí, sin que el PSG gane esos 2 puntos. Mantener ahí. Obviamente si ganas, pegas un golpe descomunal. Pero creo que incluso competir y sacar un empate frente al Paris Saint-Germain no sería tan mal resultado. Ahora bien, creo que es la hora, si las chicas están en una buena dinámica, tanto mental como física, para poder competir, es la hora de demostrar cosas a nivel europeo. Y de decir a toda la competición, aquí estamos y podemos competir ante los grandes. Va a ser muy importante también el partido en ese sentido. Pero lo dicho, no me enrollo más, que ya el vídeo se está haciendo largo. Dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.